Bueno, vamos a empezar con una breve introducción. La verdad que me parece que ya todos estamos más o menos al tanto de lo que es la situación epidemiológica actualmente. ¿Alguien me hace un dedito para saber si me están escuchando? Bueno, si no me estuvieran escuchando me hubieran dicho Sí, también. sí, 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 sí. Y está Bueno, perfecto, Ana. bueno. Ay, entonces, contarles bueno, que lo que vamos a presentar es el corte que hicimos la semana pasada. El corte de la semana actual está saliendo, así que, pero en realidad es como para ponernos un poquito en contexto. Eh, Ustedes saben que, bueno, en el país al corte de la semana 9 ya teníamos 74.500 casos de dengue, ¿sí? De los cuales el 91% era dengue autóctono. Y recordar que para la temporada pasada, para la misma época, teníamos 653 casos. ¿Sí? Esto, bueno, da cuenta no solamente de la magnitud, sino también de cómo se corrió, ¿sí? El brote, porque si bien la temporada pasada también fue un brote bastante grande, ahora además de ser un brote de gran magnitud, es un brote que se adelantó. ¿Sí? Esto se debió a la circulación que hubo en el NEA, que continuó circulando dengue desde la temporada anterior, no cortó nunca la circulación. Esta es la primera vez en el país que esto pasa, ¿sí? En la mayoría de las provincias están circulando DEN 1 y DEN 2, y hay casos de dengue 3 circulando en algunas provincias como casos aislados, entre ellas estamos nosotros. Bueno, la otra característica que tiene es que ya tenemos 47 fallecidos. Contarles que los fallecidos se estudian bastante para poder ver en el medio, digamos, de este brote si los pacientes están falleciendo por dengue o con dengue, ¿sí? Porque hay algunos pacientes bueno, que en realidad presentan alguna otra cosa, y en este contexto de tantos casos, a lo mejor uno hace el diagnóstico para un paciente que está internado por alguna otra situación, y el dengue solamente está acompañando, ¿sí? Acá está para que ustedes puedan ver son las notificaciones, ¿sí? Ustedes saben que habitualmente nosotros notificamos todos los casos de síndrome febril agudo inespecífico, y al principio muchos de estos casos no se confirman. Esto nos permite, o sea, en realidad tener activa esta vigilancia es muy importante para detectar los primeros casos, ¿sí? Cuando nos vamos acercando al pico de la epidemia, cuando vamos ya teniendo mucha circulación, ya no va a haber una brecha tan grande entre lo que es la notificación y la confirmación de los casos, ¿sí? Pero fíjense acá que nosotros el pico de la notificación, que bueno, ahora lo tenemos acá, seguramente se nos va a correr un poquito porque vamos a seguir aumentando, pero lo tenemos corrido respecto del pico de la temporada anterior, ¿sí? Bueno, en cuanto a los casos de dengue, fíjense que al principio de la temporada teníamos prácticamente todos los casos importados, ¿sí? Y actualmente la totalidad, no casi la totalidad de los casos son casos autóctonos, ¿sí? En la semana 8 habíamos observado. Alguien está hablando y no puedo hablar, ahí está. En la semana 8 se observó un incremento del 23% respecto a la semana anterior, y esto nos va incrementando semana a semana, ¿sí? Bueno, esto para mostrarles un poquito lo que es la distribución espacial de las Al localidades piso. con dengue. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Ahí estoy en el asiento.
cada círculo, el tamaño del círculo se corresponde con la magnitud o con la cantidad de casos, digamos, que tiene cada una de las localidades. Actualmente tenemos 139 localidades que presentan transmisión autóctona en 23 departamentos, ¿sí? Acá pueden ver cuáles son la mayoría de estas localidades, y estas localidades reúnen el 94% de los casos, ¿sí? Bueno, en cuanto a la ciudad de Córdoba, ya pueden ver que tenemos distribuida la circulación en todos los barrios prácticamente, ¿sí? En todas las zonas sanitarias, con algunos barrios mucho más complicados que otros. Esto es lo que ha traído, digamos, eh, el estrés de los servicios de salud que estamos observando ahora en la ciudad de Córdoba. Y bueno, y es por esto que la verdad que queríamos compartir en esta primera reunión con ustedes dengue, porque digamos, hay que ir a la vez que vamos contando los casos, que ya no es lo importante, ir mirando cuáles son las diferentes etapas del brote, sí, las diferentes etapas por las que vamos atravesando para ver, porque van cambiando, sí, las prioridades en cuanto a lo que es la vigilancia, la notificación, el diagnóstico y luego las respuestas que dan los servicios a la situación, ¿no? Bueno, en cuanto a los internados, hasta la semana 9 teníamos 280 internados, más o menos relacionando los internados con el total de los casos, tenemos un porcentaje del 5% de internación. Acá quiero decirles que este porcentaje se saca sobre los casos notificados, ¿sí? Nosotros somos conscientes de que tenemos un subregistro en la notificación, sobre todo en el momento actual que estamos pasando, por eso digo, bueno, debe ser en realidad un poquito menor el porcentaje de internación, ¿sí? Bueno, en cuanto a los fallecidos, hasta la semana del corte teníamos un registro de 5 personas fallecidas, 2 varones y 3 mujeres, de los cuales 4 eran mayores de 70 años, pero había una persona, un adulto joven de 33 años. No, vamos. No, de 17 años. Bueno, en cuanto a chikungunya, también hay circulación de chikungunya en el NEA, ¿sí? Hasta el momento de corte había 206 casos notificados, de los cuales 118 eran autóctonos. Se observan circulación viral bueno, en las provincias del NEA, como les decía. Y en Córdoba empezamos también con una circulación de casos importados, y en las últimas semanas tuvimos circulación de casos en la provincia, sobre todo en la localidad de Las Varillas, donde está co-circulando dengue y chikungunya, ¿sí? Eso es una característica que es importante, que por ahí, cuando estamos, digamos, frente al brote de dengue, siempre recordar que tenemos que en algunos casos, en la vigilancia, por ahí si encontramos casos que creemos que eran positivos de dengue y nos dan los resultados negativos, poder continuar con el algoritmo de detección de las otras arbovirosis, porque si no lo hacemos nos podemos comer esto, ¿sí? Una cocirculación con virus chikungunya. Después le podemos preguntar a Ale, pero bueno, hay, en cuanto a la presentación clínica, los que han visto las dos cosas, hay diferencia que se puede, digamos, lo podemos por lo menos sospechar clínicamente. Bueno,
Nosotros actualmente estamos en una etapa del brote donde tenemos una alta incidencia de casos, tenemos bien identificadas las localidades donde está circulando el virus con transmisión activa en las últimas semanas. Este, y bueno, y acá ya la prioridad no es identificar todos los casos porque ya sabemos a dónde está circulando, sino poder identificar de entre todos los casos que tenemos cuáles son aquellos casos que se nos pueden llegar a complicar, ¿sí? Entonces, para esto tenemos digamos, identificar estos casos para poder prevenir la gravedad y la mortalidad, ¿sí? En este sentido, lo importante es poder fortalecer y reordenar el sistema sanitario según los protocolos que son protocolos, digamos, que están vigentes y que están probados y todo eh, tanto en otros países de la región como en nuestro país. Así que lo que tenemos que hacer es adecuarnos a ellos, ¿sí? Y esto es fortalecer el primer nivel de atención, ¿sí? Que tiene que dar respuesta a los casos sospechosos, tiene que poder dar respuesta al seguimiento y además identificar los casos que se puedan complicar y hacer una derivación oportuna, ¿sí? Y al segundo y al tercer nivel, fortalecerlos para la atención y seguimiento de pacientes con síntomas de alarma o con formas graves. ¿Mm? Bueno, esto un poquito para ver cuáles son las etapas que vamos a tener en un brote, ¿sí? O en realidad cómo se nos va a presentar durante el año y cuáles son las posibilidades que tenemos, ¿sí? Nosotros siempre hemos tenido este periodo que es el periodo interbrote, ¿sí? Habitualmente, incluso este periodo interbrote a veces podía durar más de un año, ¿sí? Porque no se presentaban brotes todos los años. Este año el periodo interbrote se presentó desde que terminó el brote de la temporada 22-23 hasta que empezamos ahora, que nos adelantamos en realidad, y cuando tenemos este momento, digamos, hay que notificar el 100% de los casos con ficha epidemiológica y acá cuando hablamos de la notificación del total, de la sospecha, ¿sí? Es lo que les decía, de poder notificar todos los casos para tener una vigilancia activa. La vigilancia laboratorial también va a ser al 100% de los casos. Acá es donde la parte clínica tiene que estar más atenta que nunca a la identificación de casos importados, porque cuando entra un paciente virémico de otro lugar es donde podemos desencadenar, digamos, los primeros casos de dengue y si no los identificamos se puede disparar el brote, ¿sí? Y en cuanto al control vectorial, hay que hacerlo de manera permanente, ¿sí? Cuando empiezan los casos, igual el tema de la vigilancia y la vigilancia laboratorial, eh, acá vamos a tener que tener un equipo de salud sensibilizado para la sospecha también y para la atención oportuna. Acá se nos pasa, ¿no? O sea, cuando estamos ya en el periodo de brote, ya nadie duda que un febril puede ser dengue, ¿sí? Pero en los dos periodos anteriores es muy importante que el equipo de salud esté sensibilizado y tenga la sospecha, ¿sí? Cuando tenemos esto al principio de los casos, ante la sospecha clínica, vamos a empezar a hacer los controles de foco, ¿sí? Que esto sí o sí en este momento, digamos, es una medida que va a tener mucha más efectividad que después cuando ya estamos en brote, ¿sí? Y las actividades de prevención siempre. Actualmente estamos en esta etapa, que es la etapa de brote, ¿sí? Acá vamos a notificar el 100% de los casos, con la ficha completa solamente en las personas que tienen síntomas de alarma, en los que están internados y en los fallecidos, y con datos mínimos en pacientes que son ambulatorios, ¿sí?
esto de datos mínimos, yo sé que va a ser una buena noticia. En el próximo protocolo ya vamos a poner cuáles son los datos mínimos nomás que necesitamos ya para que demos por, digamos, por realizada la notificación. Bueno, acá vamos, en cuanto a la vigilancia laboratorial o no laboratorial, vamos a confirmar por nexo el 100% de los casos leves, ¿sí? Y a los casos que tienen síntomas de alarma, que están internados, fallecidos o con algún otro criterio clínico, los vamos a estudiar por laboratorio. Y vamos a hacer también algunas muestras de laboratorio para monitorear la circulación y los serotipos. En cuanto a la atención del paciente, necesitamos, bueno, la reorganización de los circuitos, el fortalecimiento del sistema de triage, ahora cuando estamos con las guardias así como con mucha demanda, es fundamental el triage para poder identificar los pacientes que se pueden poner graves y no hacerlos esperar mucho tiempo, tratar de contener en el primer nivel de atención y en el segundo y tercer nivel, como ya dijimos, los pacientes según los síntomas de alarma o los criterios de gravedad, ¿sí? Acá, en cuanto al control vectorial, ya empiezan a aparecer, además de los controles de foco, en algunas situaciones el control espacial. Y bueno, y luego esperemos que venga rápido el momento del descenso, donde vamos nuevamente a volver a notificar el 100% de los casos con clínica y epidemiología para poder seguir caracterizando a lo que fue el brote y la presentación clínica. También vamos a vigilar laboratorialmente el 100% de los casos y volver a readecuar el sistema según la demanda, ¿sí? Yo creo que ya estoy terminando. Bueno, contarles que en la provincia, desde la Dirección de Epidemiología, estamos permanentemente tratando de apoyar con distintos documentos técnicos, ¿sí? Que también son y han ido saliendo de acuerdo al momento, ¿sí? Acá, no sé si ustedes ven la flechita, pero tenemos el plan estratégico, que el plan estratégico, esta ya es la segunda edición, ¿sí? Salió mucho antes que el brote, y acá es donde ustedes pueden ver todas las distintas, digamos, los distintos áreas, digamos, donde vamos a tener que trabajar, ¿sí? En cuanto a lo que es manejo clínico, lo que es vigilancia, lo que es el control comunitario, el control de vectores, todos los aspectos los vamos a poder observar en este plan, que es el documento como central que nosotros tenemos. Así que si alguien no lo conoce, les pido por favor que nos lo pidan para que lo puedan acceder a él, ¿sí? Digamos, junto con la comisión clínica y con el Hospital Rawson, pues, bueno, hacemos las recomendaciones, digamos, para los pacientes, con el laboratorio central, las recomendaciones del laboratorio, y la actualización que hacemos, ahora ya la estamos haciendo semanalmente, y esperemos no tener que hacerla con más frecuencia para ir modificando en qué momento vamos a confirmar por nexo o seguimos haciendo la confirmación por laboratorio, ¿sí? Creo que ahí ya terminé, espero no haberme extendido mucho. Bueno, dejo de presentar yo y me quedo acá para que, me parece que cuando termine Ale podemos preguntar, ¿no? Sí, muchas gracias, Ana, por la presentación. Estuvo más que clara y me parece lo más práctico seguir con la segunda ponencia y dejar para el final las preguntas que tengan.
Alejandra, cuando quieras, vemos tu presentación. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a compartir estos conceptos. Díganme, por favor, si están viendo la presentación y se me escucha bien. Se ve y se escucha, Ale. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, esto va a ser un repaso sobre algunos conceptos que no puedo dejar de repetir, por más que ya seguramente todos lo saben, más allá de que no profundicemos, lo importante es transmitirles nuestra experiencia y cómo esos conceptos básicos nos han ayudado a manejar a los pacientes y las pacientes que hemos estado asistiendo, tanto ambulatorias como internados, desde nuestra primera experiencia en el año 2009. Por supuesto, nunca dejar de tener presente digamos, la definición de caso sospechoso de síndrome febril agudo inespecífico, teniendo en cuenta que el dengue no es la única causa de síndrome agudo febril inespecífico, que incluye otras enfermedades tanto de etiología viral, bacteriana, parasitaria, y que siempre las tenemos que tener presentes, sobre todo cuando se trata de viajeros, por supuesto, y además de eso, cuando los casos no son tan típicos, para poner en juego nuestro desafío diagnóstico hacia otras entidades. La definición de caso sospechoso de dengue, que también la tenemos que conocer al dedillo. En general, hay que recordar que la fiebre dura menos de 7 días o hasta 7 días, lo que por supuesto es una media estadística, no quiere decir que no pueda haber un dengue con 8 días de fiebre, pero si se va alejando de esta media, vamos a empezar, sobre todo prolongándose, vamos a siempre a pensar que puede ser otra la causa. En general no hay afectación de la vía aérea superior, y esto también es en general porque hay algunos casos en los cuales hay presencia de odinofagia o de tos. Por lo tanto, siempre debe primar el criterio clínico de la evaluación integral, y en esos casos a donde hay dudas, por supuesto, recurrir al diagnóstico etiológico. Entonces, conociendo todos los síntomas de definición de caso sospechoso, repetirles también que esta es una enfermedad febril aguda, sistémica, muy dinámica. Ya vamos a ver que el curso de toda la enfermedad dura pocos días, y en las que el paciente en pocas horas puede pasar de un cuadro leve a un cuadro grave. Por lo tanto, tener siempre en cuenta que al inicio de la fiebre no es posible predecir si va a tener síntomas y signos leves o si va a evolucionar a una forma grave. Por lo tanto, esta patología requiere un seguimiento estricto del paciente, y aclaramos y sobre todo enfatizamos que es un seguimiento clínico, porque hay que estar fundamentalmente atentos a la aparición de signos de alarma, controlando cada 24 o cada 48 horas a todos los pacientes hasta el momento del alta de los controles, que es posterior a las 48 horas de finalizada la etapa febril. Nada más que 2 palabras de la fisiopatogenia, comentarles que ya sea por acción directa del virus en diferentes parénquimas, por la producción de factores inflamatorios, o a partir del sistema inmunológico, provoca daño directo celular, pero un fenómeno que es el que principalmente explica la salida de líquido de los vasos hacia el espacio extravascular y la hemoconcentración característica del dengue, que es el aumento de la permeabilidad vascular. Eso, sumado o combinado a la trombocitopenia y la alteración de las alteraciones de la activación de la protrombina, son los determinantes de las formas de evolución grave. Por otra parte, esto que ya también todos lo sabemos, las personas afectadas o infectadas, mejor dicho, van a estar asintomáticas 3/4 de la población infectada,
O sea que nosotros vamos a tener oportunidad de ver solamente alrededor del 25% de los pacientes que se presentan como sintomáticos, de los cuales la gran mayoría van a cursar la infección con formas leves o oligosintomáticas, pero hay una proporción que va a cursar con signos de alarma y, por suerte, una proporción bastante menor que va a ser formas graves de dengue, de las cuales con un manejo adecuado van a sobrevivir la mayoría, pero bueno, la idea es justamente ir anticipándonos teniendo en cuenta que el conocer la evolución de la enfermedad es lo que nos permite ir controlando de manera adecuada a los pacientes. Las fases de la enfermedad, también conocidas por todos, tenemos que saber que durante la fase febril es muy importante que los pacientes consulten y es muy importante que tomemos las medidas adecuadas para un tratamiento oportuno para evitar que esta deshidratación y esta fuga plasmática lleve a que el paciente al inicio de la fase crítica se complique presentando formas graves. Por lo tanto, el principal fenómeno, que es la deshidratación del paciente, que lo vamos a ir viendo a través de las variables de laboratorio, los cambios en el laboratorio, se presentan durante la fase febril. Lamentablemente, con la masividad que estamos viendo, seguramente hay muchos pacientes que se quedan en su casa con fiebre. Por eso también estamos asistiendo a muchos pacientes que tienen mucha sintomatología y probablemente con oportunidad de ver una proporción de pacientes con síntomas y signos de alarma superior a la que vimos en otros brotes, a donde teníamos, digamos, más cantidad de pacientes que consultaban aún con cuadros leves. Pero bueno, es una de las características que aparecen cuando se produce digamos, una circulación más masiva de la enfermedad. Por otra parte, en esta fase crítica hay que tener en cuenta que vamos a tener oportunidad de ver por primera vez pacientes que ya estén en fase crítica, por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta de manera precisa la fecha de inicio de síntomas y la última fecha de la fiebre del paciente. ¿Cuándo, quiénes y por qué requieren internación? Aunque es más probable que los pacientes requieran internarse durante la etapa crítica, pueden requerir internación en cualquier momento de la evolución y esto lo tenemos que tener siempre presente. Todos los pacientes con dengue pueden requerir internación independientemente de la edad, independientemente de haber tenido o no dengue previamente o independientemente de sus condiciones asociadas. Y los motivos por los cuales las personas puedan necesitar internarse pueden ser muy diversos. ¿Quiénes tienen mayor probabilidad de mala evolución? Ahí me están pidiendo que Marcela tiene que dar un anuncio, así que voy a detener un ratito la presentación. Sí, perdón, Alejandra. Nos dicen que se va a cortar esta comunicación, así que voy a poner en este momento en el chat el nuevo link para volverse a conectar, ¿sí? Un minuto, por favor. Pongo en este chat el link para que se vuelvan a conectar todos. Bien. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, salimos todos de acá. Exacto. Y vamos a conectarnos en la nueva llamada, por favor. Gracias. ¿Puede pasar de nuevo el link, porfa? Bien.